Hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión trabajaremos en la creación de un proceso de exportación de información a múltiples archivos Excel utilizando SQL Server Integration Service. Esta solución resulta muy útil en situaciones donde la empresa no dispone de un sistema web que permita a las distintas áreas exportar la información que necesiten en formato Excel para su gestión y análisis. Bueno, en este escenario específico nos enfocaremos en exportar las ventas realizadas por cada estado de Estados Unidos, generando un archivo Excel para cada uno de ellos. Para lograrlo, primero necesitaremos contar con las consultas necesarias que nos proporcionen la información adecuada. Primero, una consulta que nos devuelva la lista única de estado, como podemos verla acá, y otra segunda consulta que nos permita obtener el detalle de ventas filtrados por cada estado. Con estas bases podemos construir un flujo de trabajo en Integration Service que automatice la generación de todos los archivos de formato eficiente. Entonces lo primero que vamos a necesitar para comenzar con nuestro diagrama es un componente el cual se llama tarea ejecutar SQL. En este componente lo que vamos a agregar es la primera query que hemos visto, que es esta, en la cual vamos a traer el ID de cada estado. Como podemos ver acá tenemos tanto el ID UbiGeo y el estado, y el ID que identifica cada uno de estos estados. Los vamos a traer a nivel de consulta en esta tarea, en este componente de SQL. Bien, antes de continuar con la configuración del primer componente que nos permitirá atender los ID de los estados, es importante crear dos variables claves que facilitarán el manejo de la información durante el proceso. Para ello, vamos a ir a la opción que se encuentra arriba en la parte derecha, en esta de aquí, de variables, y vamos a crear las dos variables. Empezaremos con el de tipo objeto, vamos a asignarle un nombre. En este caso le llamamos obj IDUIGEO y será de tipo objeto. Y la siguiente variable, vamos a asignarle el nombre de IDUIGEO y esta le vamos a asignar un tipo de dato string. Bien, ya creadas estas variables, vamos a ir recién al componente. Ingresamos y aquí vamos a generar la conexión. En este caso ya tengo una que conecta a la base de datos con la que voy a trabajar. Y en la opción de SQL Statement voy a traer la consulta que necesito. Entonces aquí agrego la consulta donde voy a tener los IDs de la tabla de ubicación donde tengo todos los estados. Damos en aceptar. Y en la opción de resultados set voy a asignarle conjunto de resultados completo. Entonces luego voy a voy a la asignación de conjunto de resultados. Y aquí es donde voy a llamar a la variable que hemos creado. En este caso va a ser la del objeto, porque es ahí donde se van a almacenar todos los IDs que voy a traer de la consulta. Por defecto le estoy dando el valor de 0. Una vez que hemos configurado el primer componente, lo que vamos a hacer ahora es configurar un nuevo componente el cual va a permitir recorrer cada uno de estos valores que hemos almacenado en la variable objeto, ¿no? Para lograrlo, lo que vamos a utilizar es el componente forEachLoopContainer, el cual nos va a permitir implementar ese bucle iterativo sobre esa colección de elementos que tenemos. Entonces, vamos a arrastrar el componente, que es el contenedor de bucles forEach, y lo vamos a conectar con la tarea de ejecutar SQL. Bien, dentro de ese contenedor es que vamos a llamar a un nuevo componente, el cual nos va a permitir ejecutar todo el proceso desde obtener la información requerida hasta crear el archivo de Excel. Entonces, para ello lo que vamos a necesitar es el componente tarea flujo de datos, y dentro de este componente es donde ya vamos a desarrollar la mayor parte del trabajo. Bien, ingresamos a este componente de tarea de flujo de datos y lo primero que vamos a arrastrar es el origen de OLEDB.
Ingresamos a este componente y lo primero que tenemos es el tema de la conexión a nuestra base de datos. Luego de estas opciones voy a elegir el comando SQL y aquí es donde voy a traer la consulta, la segunda consulta que permite traer la información requerida, ¿no? Si yo lo pego acá, vamos a ver algo, vamos a notar algo. A pesar de que nos trae la información, vamos a notar algo, y es que acá el ID UbiGeo va a estar fijo, y lo cual esto no nos convendría de esta forma obtener la información. Para ello vamos a recurrir nuevamente a lo que son las variables. Y vamos a crear una nueva que permita hacer dinámico la consulta para que el ID UbiGeo varíe por cada iteración del bucle contenedor. Bien, entonces lo que vamos a hacer es acá crear la variable. Vamos a ponerle como nombre SQL Query data, y dentro del tipo de datos vamos a asignarle string. Entonces, y luego en la expresión, abrir este cuadro donde vamos a agregar la expresión que es nuestra consulta, y esto debe estar entre comillas. Creamos las dos comillas y acá pegamos nuestra consulta. Luego vamos a reemplazar el valor que tenemos fijo del valor ID. Para ello acá vamos a agregar las dos comillas, y dentro de esas dos comillas vamos a agregar el valor más, también dos veces, para concatenar con la variable ID UbiGeo, que es el que va a ser de manera dinámica. Evaluamos la expresión, vemos que va todo ok. A ver, vamos a ver acá. Bueno, acá nos sale blanco, porque acá el ID UbiGeo no le hemos agregado un valor por defecto, ¿no? Ahora le damos valor 1 en el ID y vamos a revisar. Evaluamos nuevamente la expresión y ya debería mostrarnos el valor 1 ahí. Bien, ya está. Damos en aceptar para continuar. Bien, ahora vamos al componente de origen de OLEDB. En la opción de modelo de acceso de datos vamos a elegir comando SQL de variable, y aquí elegimos la nueva variable que hemos creado, la cual nos va a traer la consulta que hemos agregado ahí. Podemos ver que nos trae la información correcta de base y vemos las columnas creadas. Damos clic en aceptar y ahora vamos a proceder con el siguiente comando, con el siguiente componente, que es el destino de Excel. Lo arrastramos y conectamos el origen de OLEDB con el de destino de Excel. Bien, abrimos este componente y aquí vamos a generar una nueva conexión, y dentro de esta vamos a rutear una carpeta, que en este caso ya le hemos creado, que es template, y aquí vamos a crear un archivo de Excel, que es donde vamos a consultar ese archivo de Excel que va a ser la plantilla, ¿no? Para ello le vamos a crear desde acá. Vamos a dar clic derecho, nuevo, y darle hoja de cálculo de Excel. Vamos a agregarle un nombre. Está poniendo estados como nombre y vamos a darle a abrir. Bien. Aquí vamos a darle en aceptar. Y vamos a ir a la opción de nueva. Damos en aceptar y aquí lo que nos va a mostrar son todas las columnas que vienen del origen, que son las que se van a crear dentro del Excel. Para ello vamos a cambiarle un nombre arriba de lo que dice Create Table. Vamos a ponerle un nombre que sea Sheet 1. Y con respecto a las columnas, donde vamos a hacer una modificación nada más en el total, vamos a ponerle tipo Money. Bien. Entonces ya tenemos todos los campos. Damos en aceptar nuevamente. Y aquí en este combo seleccionamos el Sheet 1. Hay uno que es Sheet 1 con dólar, ese no lo elegimos el Sheet 1. Y aquí ya podemos ver la conexión de origen de entrada y el destino. Bueno, estamos viendo que nos muestra un error. A ver, vamos a identificarlo. Acá nos está arrojando que son... A ver. Es un tema de la conversión entre el campo que viene desde el origen con el archivo de Excel. Entendería que se está creando, no está detectando bien el tipo de dato. Entonces, para ello vamos a eliminar esta conexión y vamos a hacer una conversión de datos. Vamos a elegir este componente y lo vamos a conectar primero con la conversión de datos. Y aquí vamos a asegurarnos, hacer las conversiones correctas con los campos que nos estaba marcando, que son estado, ciudad y turno.
Entonces aquí vamos al alias, que son los datos de salida, vamos a dejarlo igual que los input de entrada, ¿no? Estado, ciudad, turno, y es aquí donde vamos a hacer la modificación. Vamos a poner la cadena Unicode, que es la que nos va a permitir corregir ese problema. Entonces, al momento de tener ya estos tres datos, le damos OK y luego recién vamos a unir con el destino de Excel. Entonces, en las asignaciones vamos a hacer también la modificación porque cuando lo creamos por primera vez venía por defecto conectado con el origen. Ahora lo que vamos a corregir es ese origen, cambiarlo por los tres nuevos campos que hemos agregado en el tema de conversión de datos. Entonces, acá vamos a cambiarlo por el estado que viene de la conversión de datos. Ciudad también elegimos la de conversión de datos y por último elegimos el de turno. Entonces, con esto ya se corregiría el error que hemos tenido. Bien, ahora vamos a revisar el archivo de Excel que hemos creado. Por ahí vamos a abrirlo y vamos a ver, vamos a ver que ya se creó la hoja sheet y bueno, por defecto viene creado la hoja 1, la cual hemos eliminado, para solo dejar la que vamos a necesitar. Bien, entonces, como ya tenemos el archivo creado, vamos a hacer lo siguiente. Bien, lo que haremos es pasar ese archivo en cada iteración para que podamos crear el archivo final con cada estado con sus datos correspondientes. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear dos variables. Una variable que se llama file template, a la cual asignaremos el tipo string. Y aquí lo que irá es la ruta donde se encuentra el archivo que hemos creado. Para ello vamos a copiar esta ruta y la vamos a agregar dentro de la opción de valor. Bien, y la otra variable que vamos a crear es la del file Excel path. Acá le agregamos el tipo, va a ser string, y esta sí va a trabajar con expresión. Para ello, igual vamos a traer la ruta, en este caso va a ser una carpeta menos, donde se va a crear el archivo. Entonces, hemos copiado la ruta y en la expresión, dentro de las comillas, vamos a copiar esta ruta. Y en este caso va a ser con doble barrita al revés. Entonces, aquí vamos a ponerle como nombre vamos a agregarle el nombre estado y le vamos a concatenar la variable, en este caso del ID, para que cuando se cree vayamos viendo que es dinámica la creación y se van a crear los archivos de cada estado. Entonces lo dejamos solo en una línea. Vamos a validar la expresión. Bien, ahí ve que nos genera estado-1. Le vamos a agregar guión bajo, estado-1. Entonces ya tenemos la ruta donde se van a crear los archivos. Ahora, esto implica hacer unos cambios. Y lo primero que será es hacer que en el flujo de control, en nuestro contenedor de bucle, ahí es donde vamos a agregar un componente nuevo, el cual es el de tarea de sistemas de archivos. En ella es donde vamos a conectar estas dos nuevas variables que hemos creado. Entonces ingresamos al componente y aquí en la conexión de origen ponemos true y aquí es donde vamos a llevar al file template. Con respecto a la conexión destino, elegimos true en la opción de isDestino, el path variable, y vamos a llamar al file excelpath. Y cuando nosotros queramos volver a correr este proyecto, si queremos sobreescribir el archivo ya creado, podemos darle true para que sobreescriba ese archivo ya creado, como lo menciono. Entonces damos clic en aceptar y ahora vamos a conectar con la tarea de flujo.
Bien, lo siguiente será ir a la conexión con Excel, donde está el administrador de conexión de Excel. Ahí vamos a hacerle clic derecho y vamos a ir a propiedades. En la opción de expressions, vamos a hacer una configuración. Vamos a configurar la parte de propiedad del Excel File Path para convertirla, asignándole una de las variables que hemos creado, que es el file Excel Path. Arrastramos, validamos, y lo que va a hacer acá es por cada iteración que se haga con respecto a la extracción de datos, va a comenzar a crear el archivo en esta ruta, ¿no? Al final. Ahora, acá nos marca un error. Bueno, y esto es porque como hemos cambiado la ruta. Este archivo no existe ahí. Por eso es que está saliendo ese error. Y lo único que tendríamos que hacer es ir al flujo de control. Bueno, acá también nos marca porque identifica como el componente está dentro de esta tarea, él también lo identifica como error. Entonces lo que tenemos que hacer es clic derecho ahí en la pantalla y darle clic en propiedades. Y lo que tenemos que modificar es en el delay, cambiarlo a true. El delay validation nos va a permitir que, a pesar de que tengamos este error, nos va a permitir ejecutar el flujo sin problema. Lo último que quedaría es ir al contenedor para también configurar lo que es lo que nos está faltando. Entramos al contenedor y vamos a activar en colección el enumerado de dado para for each, y aquí es donde vamos a elegir el objeto que viene de la tarea ejecuta SQL. Entonces, en acción de variables, vamos a elegir el IDVGEO, que es el que va a ir recorriéndose uno por uno. Y con esto ya tendríamos configurado nuestro contenedor de bucle. Entonces, como ya tenemos todo preparado, podemos ejecutar el proyecto. Le damos clic en iniciar y vemos que está corriendo la ejecución y vemos que ya ha terminado. Y no nos ha salido ningún error. Esto indica que los archivos se debe haber creado correctamente. Entonces vamos a la ruta y vamos a ver que tenemos 4 archivos creados. Los números son por el ID que han ido de manera iterativa en el bucle creándose, y acá tenemos los datos de cada estado, ¿no? Entonces acá podemos consultar para el estado 1, tiene 10.952 registros, y si validamos con el Excel, a ver, aquí seleccionamos todo, dice 10.953 menos la columna, menos el primer campo, que es la columna, darían la misma cantidad de datos. Entonces, hasta ahí nos ha hecho la migración correcta en distintos archivos desde una sola ejecución, ¿no? Ahora, también podemos hacer una modificación a esto. Es decir, que en vez de que sean estado-1, estado-2, podemos obtener el nombre mismo del estado para que los archivos se puedan crear con esos nombres. Entonces, vamos a hacer una modificación dentro de nuestro proyecto. Ese cambio se va a hacer acá dentro del contenedor de bucle for each, y lo primero que se va a ejecutar en este caso va a ser también una tarea de ejecutar SQL. Entonces vamos a arrastrar esta tarea y en esta tarea lo que vamos a obtener es el nombre de cada estado. Para ello también vamos a crear una nueva variable en la cual vamos a nombrarla como, a ver, nombre estado, y le asignamos el tipo de string, y aquí le vamos a asignar un nombre por defecto. Vamos a poner archivo. Bien. Ahora, vamos a ir a la tarea de ejecutar SQL, y aquí vamos a conectar con nuestro servidor en la base de datos, y en la consulta vamos a traer prácticamente la misma que hicimos al inicio, solo que esta vez vamos a obtener el nombre del estado.
Vamos a ponerle todo uno. A ver, copiamos todo esto. Lo pegamos en esta opción de donde van las consultas y le agregamos un signo de interrogación. Que esto me indica que va a ser un parámetro que voy a agregarlo más adelante. Ahora, como esto es un campo entero, acá yo lo que voy a hacer es castearlo, ya que el parámetro que va a ser es el ID del ubigeo, que es una variable ya creada, y como está con tipo string, acá lo vamos a castear para que lo considere como entero. Entonces, en asignación de parámetros, aquí vamos a agregar la variable, que en este caso es el id ubigeo, y el tipo de datos, que en este caso es varchar. Bien. En conjunto de resultados, bueno, debemos activarlo. Para ello vamos a ir nuevamente a general y en la opción de resultados set vamos a elegir la opción fila única, que es la que nos permite obtener solo un dato, el cual ya se activa en conjunto de resultados, y aquí es donde vamos a ponerle, bueno, 0 por defecto, y acá lo que va a ir es la variable nueva, que es nombre estado, que lo que va a hacer es recepcionar cada nombre que se obtenga de la consulta que hemos agregado, ¿no? Y se almacenará en esta variable. Bien, damos clic en aceptar. En resultado, fila única, como dije, trae un solo dato. Y a comparación con tarea de ejecutar, acá hemos elegido conjunto de resultado completo. ¿Por qué? Porque acá va a tener más de un solo dato. Y como es más de un solo dato, en este caso lo estamos almacenando en una perdón, en un objeto, como lo vemos acá, que es muy distinto a cómo como digo, es un objeto y sería distinto a lo que es la variable nombre estado, que va a recibir solo un dato. Por eso acá estamos poniéndolo como conjunto de resultado completo. Entonces vamos a aceptar para continuar. Acá, como digo, es una fila única y el nombre es estado, ¿no? Es un solo dato el que va a recibir. Entonces conectamos la tarea con la tarea de sistema de archivos. Y el otro último cambio sería en el file exit path. En la expresión ya no va a estar ese texto fijo que es estado concatenado con el ID del ubigeo, sino lo que va a ir acá es la nueva variable que hemos creado, que sería el del nombre estado. Eso lo vamos a arrastrar acá. Vamos a eliminar estado también, porque sale estado archivo. Eliminamos esto, validamos y ya podemos ver que la expresión evaluada está correcta, ¿no? Entonces, al momento de que ejecutemos nuevamente el proyecto, ya nos va a generar los archivos con los nombres de los estados. Entonces, ejecutamos y vemos que va corriendo de manera normal, vemos que todo ha ido bien, y si vamos nuevamente a la ruta, podemos ver que ya se han creado los archivos con cada nombre del estado. Entonces, podemos eliminar estos archivos y quedarnos con los nuevos, ¿no? Podemos ir ingresando a cada uno de ellos. Vemos que es Nueva York el estado. Si ingresamos al archivo California, podemos ver que California es el estado. Si quieres filtrar para ver si hay algún otro dato distinto al estado de California, en este caso solo es único, o sea que todo va bien con la migración y la extracción de datos. Michigan, que sería el último archivo, vamos a revisarlo, y el estado sale Michigan. Entonces, de esta manera es como se pueden exportar datos a varios archivos de Excel usando SQL Server Integration Service. En un próximo video veremos cómo hacerle un complemento a esta migración para poder hacer el envío de estos archivos.